Muy buenos días. Que el Dios de la vida se glorifique en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Vuelvo, como lo hemos impuesto como norma, a tratar un tema de actualidad, un tema que llama nuestra atención porque tienen connotaciones nacionales. Sabemos que el senador Eduardo Pulgar fue citado por la Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para ser indagado por unos hechos delictivos que denunciara el periodista Daniel Coronel en una columna que tituló Pulgarcito. Y vuelven a llamarnos la atención sobre ese aspecto. De nuevo, ¿por qué la Corte? ¿Por qué, si Coronel hizo mención que los hechos habían tenido ocurrencia en el año 2017, hablamos de la Corte y de indagatoria para el senador? Respondamos. Tenemos claro que para las conductas ejecutadas después del año 2008, en cualquier parte del país, debería aplicarse la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal que hemos llamado del sistema acusatorio. Pero es que ese mismo código, en el artículo 533, establece que los casos regulados por el artículo 235, numeral tercero de la Constitución que regía para ese momento, se tramitarán por la Ley 600 de 2000. Y esa Constitución para ese momento, en el artículo 235, numeral tercero, radicaba en la Corte Suprema de Justicia la investigación y el juzgamiento de los miembros del Congreso, de los senadores y de los representantes, indicando que no tiene por qué asombrarnos que sea la Corte, porque cuando eso dice el artículo 235, no está haciendo más que respetar el artículo 186 también de la Constitución. En esos términos, es la Ley 906 la que se excluye e invoca la Ley 600, lo que le da legitimidad entonces a que sea ese el procedimiento aplicable. Se nos ha dicho, la Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Claro, ahora hablamos en esos términos porque el artículo 186 sufrió modificación en el año 2018 a través del acto legislativo número 01 y creó dos subsalas dentro de la Sala de Casación Penal, una encargada de la instrucción y otra encargada del juzgamiento. La Sala de Instrucción es la que ha llamado a indagatoria con el procedimiento de la Ley 600 de 2000 al senador. ¿Qué le legitimó para llamarlo indagatoria? Respondamos que se dispuso la apertura de una instrucción y dentro de ella, evaluando las pruebas, se encontró que existían suficientes elementos, circunstancias que permitían establecer que el senador Eduardo Pulgar era autor de un comportamiento delictivo. ¿Que de cuál comportamiento delictivo? Decimos, no como se viene sosteniendo que soborno. Soborno implica una dádiva, una utilidad, un dinero para un testigo por hechos que conoció, para que cuando vaya ante las autoridades falte a la verdad. Esa no podría ser la figura imputada. La figura tendría que ser otra, que estando establecida en el Código Penal, se conoce con el nombre de cohecho por dar. Hago precisión que el soborno está regulado en el artículo 444 en asocio del 444A, cuando el soborno es en actuación penal, ambas normas del Código Penal. Decíamos que a lo que al senador se le imputa, se le debe imputar, es el comportamiento de cohecho, en este caso por dar, por ofrecer, consagrado en el artículo 407. Recuérdese que la columna nos dice que con sutileza el senador le ofrecía una cantidad dineraria en la que se alcanza a enunciar 200 millones de pesos que estarían dispuestos a dar sus amigos
si el juez se ponía a disposición de ellas, contrariando lo que es su mandato desde lo legal y de lo constitucional. El juez, de haber aceptado, habría incurrido en cohecho propio, artículo 405, o en cohecho impropio, artículo 406 del Código Penal. Así que la imputación tendría que ser, en este caso, por el comportamiento de cohecho por ofrecer, con proyección a un cohecho propio o impropio. Lo indagarán. Destaquemos, viene siendo postura de la Corte en sus indagatorias proyectarse de una vez a las formulaciones de imputación, que son las formas de vinculación en Ley 906. La Corte está indagando, pero no se está sujetando estrechamente a los artículos 337 y 338, sino que apropiándose del artículo 287 y 288 de la Ley 906, antes de someter a la persona a los cuestionamientos, que es los interrogantes, que es lo que da naturaleza a la indagatoria, le está permitiendo conocer los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Le está precisando cuál es el cargo que se le imputa. Debe haber culminado el día de ayer la diligencia de indagatoria, y entonces la pregunta que sigue es: ¿qué sucederá ahora? Si nos apegamos al artículo 356 de la Ley 600, como el señor senador no se encuentra privado de la libertad, dice la ley que se le deberá resolver la situación jurídica. Y ahí, cuando hablamos de resolver la situación jurídica, es relevante indicar que la pena señalada para ese comportamiento es mínimo de 48 meses y máxime de 108 meses. O sea, que de acuerdo con el artículo 357, numeral 1 de la Ley 600 de 2000, procede medida de aseguramiento de la detención preventiva, que puede sustituirse, de acuerdo con el parágrafo de ese mismo artículo, por la detención domiciliaria. Dice la ley, son 10 días. No es la única actuación que tiene la Corte, tiene muchas más. Esperaremos, pero en lo que ha quedado a este momento su actuación es en que ya está vinculado formalmente al proceso mediante indagatoria, y lo que sigue es que le resuelvan la situación jurídica. Las pruebas que reposan en la actuación nos dirán si esa situación jurídica se resuelve imponiendo o no medida de aseguramiento. Y si se deciden por la medida de aseguramiento, la que será procedente es la detención preventiva. Única medida regulada en la Ley 600, aunque, debemos indicarlo, la Corte podría optar por otras opciones por vía de favorabilidad. Consideramos de esta forma, cumplimos con nuestro compromiso con la sociedad, entregándole información relevante para un caso de connotación. ¿Qué pasará con el senador Eduardo Pulgar, indagado por el comportamiento de cohecho por ofrecer? Será la Corte la que decida. Que Dios siga glorificado en nuestras vidas, que Dios nos siga protegiendo de todo mal y peligro. Amén y amén.